Otra vez, ¿cómo están? Bienvenidos a este siguiente video donde vamos a seguir refinando o terminando con la técnica de line art en digital este concept de esta mano que estamos haciendo, o de este guante, o de lo que ustedes quieran, o como quieran llamarlo. En este caso ya habíamos hecho tres, que es este, que es un concepto medieval basados en esta referencia. Entonces vamos a organizarlos así. Tenemos el medieval, sacamos una copia con control J y por acá, y cogemos el otro que teníamos, que es el concepto más orgánico, ¿sí? Que es este, control J, y tengo también el otro que es el más futurista, que es este de acá, control J, ¿cierto? Por acá. Entonces vamos a dar los tres junticos y vamos a refinar uno de ellos. Entonces tengo estos tres, control T, lo vemos para acá para un lado y ponemos este para acá. Tenemos estos tres, ¿sí? Acá. Perfecto. Control E. Entonces acá ya tengo este. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger y vamos a seleccionar uno de ellos. En este caso, para que hagamos más, ¿cómo se dice esto? Más trabajo de line art y de acabado de esta técnica, vamos a coger este medieval que tiene muchos más materiales y detalles. Entonces cogemos el medieval. Pongámosle nombre. Pongámosle que este sea el orgánico o de criatura, este sea el futurista y este pongámosle el medieval. Perfecto. Entonces ya vamos a coger el tercero que hemos dicho. Recuerden siempre tener muy organizaditos los nombres para que lo encuentren de una. En este caso, este. Control T, lo ponemos por acá abajo y empezamos a refinarlo. ¿Cómo hacemos esto? Simplemente podemos coger y le bajamos la opacidad. Creamos una capa nueva con control J, pongámosle medieval line art. Ok. Y el que tengo debajo, que va a ser como mi referencia, le bajamos la opacidad y ya quedó acá un poquito más clarito. Y podemos empezar a trabajar toda esa parte de detalle y de refinamiento. Entonces, por ejemplo, acá ya como estamos a gusto con el diseño, no nos vamos a preocupar mucho como por decir, oh, que es que tengo que llevarlo al mega de... No, vamos a lo que les había dicho, tratar de utilizar líneas muy seguras, de que sea claro. Entonces, por ejemplo, acá ya como tengo un mapa debajo, por decirlo así, vamos a empezar como a calcar, pero ya a refinar, ya a ser más claro, más seguro, más pulido, por decirlo así. Entonces, sin miedo, pueden rotar la hoja y de manera muy rápida vamos a ir creando el diseño, ¿sí? Cuando ustedes están trabajando suele pasar que empiezan a dibujar muy clarito. ¿Por qué pasa esto? Muchas veces sin querer hundimos la tecla 0 o los números de arriba en el teclado, ¿sí? Vamos a utilizar margen de apoyo de teclado. Ahí en la parte superior tienen la barra numérica. Si ustedes van dándole en los números, miren que va cambiando acá arriba la parte de la opacidad del pincel. Es muy importante que siempre esté en el 100% para que la línea sea oscura. Entonces, como les iba mostrando por acá, después de ese paréntesis, porque me acaba de pasar, es excelente que pase eso en vivo, porque yo decía, ¿por qué me está dibujando clarito? Eso es por eso. Entonces acá vamos a terminar de pulir, vamos a pulir uno de los dedos con todo el detalle. Entonces acá, como ven, ya estoy dándole la forma. Puedo, en las tabletas de Wacom, cuando trabajan con la Cintiq, la parte de atrás es el borrador, ¿sí? Simplemente giran el lápiz y ya borran. Aquí ya estamos creando la parte de el detalle. Seguimos haciendo todo lo que es line art. Es lo que se utiliza mucho como en los cómics, ¿sí? Línea negra, detalle, tramado
y después ya le ponen lo que es la característica del color o la escala de grises, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá ya tengo toda esta parte de mi guante. ¿Qué pasa? Ya ustedes empiezan por medio de líneas o tramados que les enseñé, por ejemplo, en el otro. Aquí tengo un pliegue, como se acuerdan. Muy importante que estén mirando la parte de la referencia. ¿Por qué? Porque si yo no le hago acá en la armadura esa parte del pliegue, no voy a poder doblar el dedo. Entonces es lo que yo les digo de estar muy pendiente de la parte funcional. Entonces simplemente lo que hago es acá terminar de adicionar este corte acá para que pueda plegar el dedo. ¿Sí? Si no, el guante no hubiera sido funcionalmente posible trabajar o moverlo, por decirlo así. Entonces acá, y lo que les digo, líneas muy seguras, muy tranquilos, no se preocupen. Si se equivocan, lo borran simplemente. Yo sé que al principio les va a dar un poco de brega, que quede muy limpia la línea. Simplemente recuerden los ejercicios que les dije, el achurado, líneas continuas, tratar de que no se junten. Y eso lo vamos a practicar mucho cuando estemos dándole ese acabado con el line art y con las tramas. Entonces acá, y voy llenando como toda esa parte de detalle. A pesar de que yo no tengo esas líneas debajo, las estoy adicionando para darle más diseño, para darle más ese toque mágico o ese toque medieval que le quería dar a mi diseño. Ahí lo que estoy haciendo es refinar, ponerlo más bonito, más claro, ¿sí? Es lo que utilizaba, como les dije ahorita, es lo que utilizan mucho en la parte de los cómics, ¿sí? Esa técnica. Sin miedo, muchachos, muy tranquilos, muy confiados de lo que están haciendo. Y mi experiencia, entre más dibujo, más voy puliendo mi línea. Es muy importante que ustedes pulan su línea. Estamos en la parte en que ustedes se definen como concept artists, como artistas finalistas. Para los que se van para el concept artist, importante que tengan muy claro los conceptos de análogo. Para los que van full comercial, así como para hacer artes muy detallados, es muy importante, muchachos, que sí se dediquen mucho a aprender muchas técnicas y tener mucho detalle, mucho énfasis en el detalle. Bueno, entonces aquí digamos que ya tengo una parte de ese guante, ¿sí? El dedo. Vamos a empezar a poner el tramado para indicar ciertas cosas. Entonces acá en este ejemplo voy a hacer un círculo o una esfera para que vean lo que les quiero decir. Digamos que la entrada de luz es esta de acá, ¿sí? Entonces, los que le explicaba en la clase de análogo es, por ejemplo, si aquí está entrando luz, entonces en esta parte hay luz, que es esta parte de acá. Pero acá voy a darle el volumen por medio de trama, ¿sí? Que tiene sombra. Lo mismo que acá. Si esta es la sombra, entonces acá. Y le puedo dar más, reforzar esa parte de acá con más tramas y darle esa parte esférica, reforzarla también con más tramas. Entonces hago más acá, ¿cierto? Y puedo con blanco hacerle la luz de rebote, hacerle más, indicar que hay más luz acá. Entonces es muy importante a la hora de trabajar tener muy claro esa parte del tramado que yo les había explicado en el análogo, ¿sí? Entre más tramas pongo entrelazadas, voy a hacer el efecto de que está muy más oscuro. Y lo mismo esto, si es metal, yo le puedo agregar como ese deterioro del metal, como esos detalles de raspaduras, ¿sí? Entonces lo mismo pasa en esta parte, que cuando estoy acá ilustrando empiezo a darle más detalle. Entonces, por ejemplo, digamos que la luz, según mi referencia, viene de acá, de este lado. Vamos a utilizar un color blanco acá en el texto. Entonces miren que la luz viene de acá, ¿sí?
y me está medio iluminando y empiezo entonces por medio de el detalle de las tramas a indicar con líneas el volumen, ¿sí? Lo mismo acá, y que de pronto tiene un filo, entonces empiezo a darle acá el detalle de más tramas que dan la vuelta. Lo mismo acá, recuerden, el tramado es muy suelto, es muy rápido, y eso me ayuda a reforzar mi idea. Es un estilo, ¿sí? Simplemente le estoy enseñando técnicas que aplico yo cuando estoy trabajando. Entonces miren acá, lo mismo este lado, más tramas, y eso me ayuda también como a dar esa sensación de que es algo esférico, que tiene tridimensionalidad, que tiene una direccionalidad, de darle volumen. Cuando yo hago esto, estoy indicando al ojo que aquí hay un filo, una L, como que esta parte de acá da la vuelta, ¿sí? Un volumen, y lo puedo reforzar con color. Entonces esta sería la parte del brillo, y esta sería, acá habría brillo, y aquí esto sería más sombra, ¿sí? Lo mismo estoy haciendo acá con esta parte, por ejemplo acá, y empiezo a dar toda esa parte de tramados para dar detalles o para indicar la direccionalidad y tridimensionalidad del objeto. No se me asusten, muchachos, con todas estas cosas que les estoy enseñando acá, porque muchas veces me dicen, uy, pero es que es demasiada información en la técnica o en lo que estamos haciendo. Suele pasar que se me confundan, que digan, no, yo no soy capaz. Hay que trabajar con la parte de la frustración. Si les gustan, insístanle y síganle insistiendo hasta el final, porque se van a frustrar muchas veces, y esa parte de la frustración es delicado, pero no podemos ser, o sea, dejar las cosas de una, sino que si nos gusta hay que insistirle mucho. Esto es un proceso que yo llevo desarrollando hace muchos años, me falta mucho todavía por aprender, porque nunca se termina de aprender. Es un proceso donde ustedes van a adquirir muchos, se van a equivocar, pero es muy gratificante al final ver cómo las personas aprecian todo lo que uno aprende y les enseña y les comparte. El resultados son muy bacanos. Cuando terminamos un arte, muchas veces ni siquiera lo terminamos del todo. Alguien una vez me dijo, uno no termina un arte, sino que lo abandona hasta que esté lo mejor posible, porque ustedes pueden agregar detalle todo el que quiera siempre, ¿sí? Entonces lo que hacen es dejarlo hasta cierto punto que sea claro y que se vea bien, ¿cierto? Entonces por acá ya estoy termino de pulir, ¿sí? Entonces digamos que este dedo ya está suficiente, tiene suficiente cantidad de detalle como para empezar a trabajar. Cuando estamos trabajando metal y cosas así, por lo general tiene un desgaste o tienen ciertas características del metal, que es poroso, que tiene raspaduras, ¿sí? Todo esto lo indico por líneas, ¿sí? Grietas, por el uso. Entonces miren el cambio, cómo va evolucionando, ¿cierto? Eso es como lo que vimos en el libro que estamos viendo ahorita de Pacific Rim o de God of War, ¿cierto? De formas muy rápidas o con técnicas de line art ya hice un dedo del guante, falta toda la mano, ¿sí? Estamos conceptualizando. Acá ya puedo empezar a jugar con la parte de los grises, con un pincel o con el mismo pincel. Vamos a hacerlo con el mismo pincel. Tengo una herramienta muy buena que se llama el lazo, que es la L, el shortcut, y empezamos a mostrar cuál es la sombra. Recuerden que tenemos una referencia que nos indica dónde está la luz y la sombra. Por ejemplo, acá selecciono este pedazo
¿Sí ven? Hacen sin despegar el lápiz, clic sostenido, y le doy un gris. Y en una capa debajo de esa, recuerde que son como acetatos. Si pinto, puedo poner un poquito más oscurito. ¿Sí ven? Y ya estoy indicando la sombra. Si ustedes la ponen encima, obvio les va a tapar, pero si la ponen debajo, como es transparente, ya estoy dando como la parte de la sombra. ¿Sí? Pulimos un poquito, podemos terminar de rayar, destapamos algunos, por ejemplo acá, como para que me dé esa sensación. Ahí en este momento lo que estoy haciendo es borrando, ¿sí? Y con el otro pincel con el que estamos dibujando, puedo empezar a llenar los otros pedazos, como para indicar la parte de las sombras. Esto es como si fuera, como si estuviéramos trabajando con un acetato, como les decía ahora. Se ve por debajo, entonces yo puedo terminar de llenar sin necesidad de que se me pierda la línea de dibujo que tengo ahí, ¿sí? Entonces, que tengo encima. Miren este pedazo por acá, bla, bla, bla. Digamos que ya ahí está bien. Podemos darle un brillo, ¿sí? Con un blanco puede ser, como las partes brillantes o los highlights o las partes de porque como es metal tiene una reflexión de la luz, ¿sí? Digamos que esté acá, por acá. No les dé miedo tirarlo, o sea, cojan un archivo, cojan un dibujo para empezar y experimenten, miren cuáles son las luces, cuáles son las sombras, miren arte, mucho arte de muchos artistas. Estos artistas ya tienen mucha experiencia en la parte de ilustración y de conceptualización, y eso les ayuda bastante a entender muchas cosas y cómo las aplican. Aquí yo lo estoy haciendo por escala de grises, ¿sí? Le puedo agregar más sombra, puede ser con un pincel más blando. Entonces, si ven, ya acá me estoy ayudando a darle un volumen. Muchachos, sin miedo, sin miedo. Entonces miren la diferencia de lo que tenía antes a lo que tengo ahora, ¿sí? Entonces acá ya puedo entrar a echar color. Encima de esto puedo coger y hacer una capa, y esa capa tiene unas capacidades, ¿sí? Tiene unas capacidades, no, unas propiedades que le puedo dar, ¿cierto? Entonces yo quiero que este, por ejemplo, sea una armadura de color roja. Entonces cojo y hago una selección con mi lazo, por ejemplo de este pedazo, y lo pongo rojo, ¿sí? Si lo pongo debajo, es lo que va a hacer es tener el color y seguir debajo de la línea, pero si lo pongo un poco más claro y lo pongo en multiply, miren que ya él toma la colorización, ¿sí? Entonces bien importante a la hora de aplicar el color tenerlo en otra capa. Entonces ya como hicimos toda esta parte de líneas y de escala de grises, en el próximo video vamos a trabajar lo que es la parte de la colorización de mi line art. Pues nada, espero les haya gustado bastante esta parte de line art. Vamos a seguir el próximo video en la parte de refinación y colorización con line art. Muchas gracias, nos vemos.